Bienvenidos a otra edición de Mesa de Análisis. Mi nombre es Belén Hospital y hoy nos acompañan Manuel López, director de la Escuela de Defensa Nacional que depende del Ministerio de Defensa, Victoria Orsetti, asesor del Ministerio de Defensa de la República Argentina en los gobiernos kirchneristas, el doctor Jorge Bataglino, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Agustina López, investigadora del CONICET, especialista en temas de defensa, y a su vez Ramiro Cejas Colombo, profesor e investigador de la Universidad de Defensa Nacional. Los hemos convocado para debatir dos temas muy importantes. Por un lado, el control político sobre los militares y por el otro, el creciente militarismo en Argentina en tiempos de pandemia. Bueno, Manuel, contame, ¿en qué consiste la desmilitarización y cómo fue el proceso en nuestro país desde la última dictadura militar? Gracias, Belu, por hacerme la palabra primero. Bueno, la verdad que hay mucho material para poder resumirlo en tan pocas palabras, pero me gustaría remarcar un cambio relevante que ocurrió en estas décadas. Este cambio se enfoca en las relaciones político-militar. Como vimos en los últimos años, estas relaciones fueron muy complicadas. Primero, en la época de Alfonsín se vivió el conflictivo establecimiento de la subordinación y del control. Este periodo, durante la presidencia radical, fue caracterizado por levantamientos carapintadas y la búsqueda de justicia por las masivas violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen militar. Algunas de las políticas más relevantes estuvieron dirigidas a lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas mediante su debilitamiento como actor político, mayormente mediante la baja de presupuesto y el fortalecimiento del Ministerio de Defensa. Después, durante la década neoliberal Belén, la cuestión militar tomó un plano secundario en relación a la crisis económica que aquejaba al gobierno de Menem. Se buscó crear una solución definitiva a esta cuestión militar. Con este propósito se desarrolló una estrategia para neutralizar los sectores más politizados del ejército, los carapintadas, que consistió por un lado aislar y perseguir al sector intervencionista y por el otro cooptar a la cúpula militar mediante la difusión de gestos favorables y contundentes al cierre de la revisión del pasado. Durante el gobierno de Menem se indultaron a militares, policías y civiles acusados de violaciones a derechos humanos durante la dictadura, que no habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida. Igualmente, con los recortes presupuestarios de estos años, también se le bajó el presupuesto nuevamente al ejército. El gobierno de Menem también les asignó un nuevo rol, las misiones de paz. Por último, se llevaron a cabo profundas reformas en el sistema educativo y en el reclutamiento. Por ejemplo, se incentivó la matriculación de oficiales en universidades civiles y la apertura de todos los cuerpos, soldados, suboficiales y oficiales a la incorporación de la mujer. ¡Wow! Increíble cómo la balanza se inclinó de un lado a otro en tan pocos años. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenés para contarme en esta etapa contemporánea sobre todos los largos periodos de los gobiernos K? Bueno, durante la época del kirchnerismo se buscó aplicar un mayor control cívico sobre las fuerzas. Se relanzaron los juicios por las violaciones de los derechos humanos, se avanzó el fortalecimiento del control, algunas medidas iniciales tuvieron una orientación más simbólica, como por ejemplo el descabezamiento de la cúpula en 2004 o el descuelgue de los cuadros de Vila en el Colegio Militar de la Nación, pero otras estuvieron orientadas a fortalecer y jerarquizar la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Defensa, con el fin de ampliar su capacidad de formular políticas, controlar su ejecución e incrementar, por lo tanto, las áreas del Ministerio bajo control civil. Por lo que me estás contando parece ser un tema bastante delicado. Así que, Victoria, te pregunto, vos que formás parte del gobierno, ¿cómo podemos hacer para mejorar las relaciones cívico-militares en la actualidad? Bueno, Belu, antes de arrancar te quiero agradecer por invitarme a tu programa hoy. En cuanto a tu pregunta, sinceramente, Belu, es algo difícil de lograr. Sobre todo sabiendo que nuestra sociedad está totalmente convencida de que las Fuerzas Armadas son algo malo. Es algo que genera terror para ellos. Y esta idea está completamente relacionada por la historia en la cual vivimos todos nosotros los argentinos, donde estuvimos prácticamente dominados por 50 años de gobiernos militares. Entonces, Belu, a la hora de establecer esta relación, lo que es cívico-militar, se torna una tarea difícil. Pero, ¿cómo crees, o mejor dicho, cómo hacemos para integrar a los militares en una democracia moderna? Bueno, en primer lugar, en los años que estuve en el gobierno, se avanzó mucho en lo que es el fortalecimiento del control con el fin de neutralizar el creciente nivel de autonomía que habían logrado las Fuerzas Armadas en aquel entonces en lo que es la última década del siglo pasado. Por ejemplo, una de las medidas tomadas fue consolidar y jerarquizar lo que es la estructura orgánico-funcional de lo que es el Ministerio de Defensa. Básicamente con el fin de ampliar su capacidad de formular políticas, controlar su ejecución e incrementar. Por lo tanto, las áreas del ministro
del ministerio, estaban bajo el control civil. Entonces, de esta forma, evitamos que las Fuerzas Armadas obtengan aquella autonomía absoluta que habían gozado. Y a su vez demostramos ante la comunidad que es la sociedad misma, la sociedad civil, que se posiciona sobre el ejército. Ante esto, lo que queremos dar a la sociedad es una cierta tranquilización, dejando siempre al margen el control civil sobre lo que es las Fuerzas Armadas. Bueno, y en segundo lugar te cuento que lo primordial de nuestro gobierno fue inclinarnos a lo que es la penetración de los valores democráticos en las bases de las Fuerzas Armadas, y creo que el gobierno actual debe hacer hincapié en trabajar este punto que es esencial. Permitime, antes de desarrollar esta idea, contarles a los televidentes que más del 95% de lo que es el ejército hoy nació con las bases democráticas, nació con esos valores. No es que es la vieja vanguardia que alienta a la dictadura. Y creo que este punto, Belu, es muy interesante resaltarlo, porque a veces hay ideas confundidas. Ahora bien, continuando con la importancia de la democratización en esta área, déjame decirte que es algo fundamental, ya que podría reflejar los cimientos de una relación cívico-militar, donde los militares se expongan de una forma pacífica ante la sociedad y donde ella no se sienta de alguna forma atacada. Para ello es importante lograr esto desde la raíz, que es la educación que reciben los militares. Bueno, lo que se debería hacer es fomentar nuevos programas y que haya un seguimiento efectivo sobre la aplicación de los mismos, porque esto no se suele hacer. Y bueno, más está decir que este año de pandemia, todas las medidas tomadas en este área están un poco pausadas. Y bueno, no sé cuándo van a retomar estas medidas de forma, por así decir, normal. Mi compañero Jorge va a poder contar mejor este tema que acabo de mencionar sobre todo lo que es la educación de las Fuerzas Armadas y bueno, le dejo la palabra. Creemos necesario que la universidad se convierta en la principal institución donde se capaciten los funcionarios de la defensa, y tenemos como principal objetivo lograr que el sistema de educación para la defensa y para la formación para la defensa alcance los más altos niveles en términos de estándares universitarios. A ver, yo creo que la sociedad tiene que estar consciente de que las Fuerzas Armadas han experimentado un proceso de transformación cultural, como también una transformación o un acercamiento más a lo que son las instituciones y las normas democráticas, y que ya no representan una amenaza como representaban en las épocas que han vivido nuestros padres o nuestros abuelos. Victoria, permitime un segundito nada más interrumpirte, que la producción me está avisando que nos está llegando un mensaje internacional de un miembro de las Fuerzas Armadas suizas para contarnos cómo fue la situación de ellos durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué tal, Tobías? Buenas tardes, ¿te escuchamos? Bueno, durante la pandemia existe mucha movilización de de sanitarios, se llaman aquí, que tenían que ayudar en los hospitales y en geriátricos y cosas así. O sea que hubo una gran parte del ejército que estuvo solicitada en los hospitales. Ok, muy interesante. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, muchas gracias, Tobías, por comunicarte y bueno, dando mi opinión al respecto. Creo que puedo observar que es un claro ejemplo donde las Fuerzas Armadas actúan en las dinámicas sociales sin que la propia sociedad se sienta atacada. Todo lo contrario, se sienten protegidas. El problema que hay en Argentina y en muchos países de Latinoamérica es, como dije anteriormente, es el pasado dictatorial al cual nos vimos sometidos. Hoy hay muchos componentes presentes que empujan a las Fuerzas Armadas a distinguirse de esa vieja vanguardia, y creo que en el futuro el ejército no va a presentarse como una amenaza a la sociedad,
Sin embargo, no descarto la idea de que se debe limitar o controlarlo para no generar espacios vacíos de poder. Bueno, también contarle a la comunidad argentina que un dato, que integrar a la mujer en el ejército también fue una pauta a abrirse a la democracia, y todo lo que es combatir en misiones de paz también trajo un cambio en las Fuerzas Armadas. No sé si Manu comparte mi idea y quieres dar tu opinión al respecto. Exactamente, totalmente de acuerdo. Nosotros notamos que el poder militar debe fortalecerse bajo las bases democráticas a través de la educación. Estos nuevos cadetes que ingresan por voluntad propia deben entender el rol que el ejército forma en democracia. La única manera de tener un ejército normal que cumpla con sus funciones esperadas en un país como el nuestro, con nuestro legado histórico y cultural, es mediante la reeducación de los militares para vivir y complementar su rol en democracia. Esto se lleva a cabo bajo un estrecho control civil y mediante lo que mencionó Jorge previamente. Solo así Argentina va a poder tener un ejército decente que pueda enfocarse en su defensa. Bueno, ahora inclinándonos hacia el fenómeno del creciente militarismo en Argentina en tiempos de pandemia. Cada vez son más las voces críticas ante la presencia de las Fuerzas Armadas en los espacios de esparcimiento cívico. Agustina, te pregunto, ¿tenemos razones para preocuparnos con todo lo que venimos hablando? Creo que hay hoy razones para preocuparnos. En un país como Argentina, donde el control civil sobre las Fuerzas Armadas no está consolidado, que los militares adquieran un mayor protagonismo resulta alarmante. Ramiro, ¿estás de acuerdo con esto? Buenas tardes. Creo que estas afirmaciones son un tanto alarmistas. Argentina ha alcanzado importantes conquistas en el plano de las relaciones político-militares. La subordinación de los militares al poder político y al control civil democrático son los dos pilares más sólidos de la democracia contemporánea. Y el triunfo de Alfonsín en el 83 abrió una nueva etapa a las relaciones entre los políticos y los militares. Quedó demostrado en las medidas inéditas que buscaron justicia por el gran número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen militar. A ver, sí, pero desde un comienzo estas medidas encontraron una resistencia del ejército. La urgencia por establecer la subordinación de las Fuerzas Armadas y su ausencia de un plan integral de defensa permitió que los militares generaran nuevas estrategias de preservación del poder. El resultado fue el debilitamiento del gobierno democrático. No se midió correctamente el costo político del juzgamiento y del gobierno democrático. No se midió correctamente el costo político del juzgamiento de los criminales de la dictadura, generando 2 levantamientos y 2 leyes que impidieron a la justicia avanzar en estas causas. Está cometiendo el mismo error que en los años 80. Está percibiendo la política de defensa como funcional al fortalecimiento militar. Por el contrario, la maximación de subordinación y del control civil fueron los pilares, las mayores prioridades para el gobierno de Alfonsín. Todo lo contrario, se lograron medidas como el Ministerio de Defensa. Allí un político civil ejercía el manejo de las directivas militares, como el control del presupuesto, del salario, de la producción para la defensa. Esta y otras medidas buscaban limitar la autonomía militar y hacer efectivo el control civil de las Fuerzas Armadas, pero que los levantamientos de los cara pintadas ya hayan resuelto en la presidencia de Menem nos demuestra la falta de un control civil verdadero, porque solo se pudo terminar de resolver esa tensión mediante el indulto presidencial. Esto a su vez demuestra el personalismo en el juego político, va mucho más allá. No se trata de un personalismo del juego político, sino una estrategia para neutralizar a los sectores más politizados. Se aisló a un sector más intervencionista y se optó a la cúpula militar mediante gestos favorables. Y los indultos son piezas claves para completar este acercamiento y a la vez castigar a los carapintados. Bueno, a ver, en eso sí estoy de acuerdo. Será un error pensar que los indultos y el personalismo de Menem responden a una estrategia de favorecer a los militares. Menem continuó con la desmilitarización, pero fue un estilo mucho más pragmático que polarizó a las Fuerzas Armadas según conveniencias con países vecinos que disminuyeron los niveles de confrontación, o el haber cerrado ciclos de levantamientos militares. Pero el Ministerio de Defensa nunca superó su personalismo y no se desarrolló una administración eficiente. No había metas institucionales y se actuó sin precisar lineamientos integrales para el funcionamiento del sistema. Sí, podemos estar en este punto. La subordinación de las Fuerzas Armadas se consolidó durante su presidencia, pero se retrocede en la dimensión del control civil democrático.
se trataba de una subordinación con autonomía militar, a diferencia del gobierno de Néstor Kirchner, donde se avanzó simultáneamente en las agendas de control y de defensa. Y nos deja como resultado una subordinación militar indiscutida y una efectiva implementación de un control civil y democrático sólido. No. La presidencia de Kirchner nos demuestra que los militares ya no son un grupo de golpistas, pero aún no logran comprender que no son ellos los responsables de tomar decisiones ni de autodefinir su misión. Medidas como la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, o el descolgar los retratos de Videla y Mignone del Colegio Militar, recuperan la idea inicial de Alfonsín, de aplicar la juridicidad para resolver la cuestión militar. Sin embargo, no se tradujo en una política de defensa nítida. Se designó jefes militares cercanos con su propio modelo de política militar, como en el caso de Bendini, y mientras se remodelaba el sistema de defensa y se producían avances, pero se promovió un modelo militar de custodia de recursos naturales sin ningún tipo de sustento. Uno está sabiendo ver la creciente democratización de estas fuerzas promovida por aspectos como las misiones de paz. Los militares argentinos han tenido que ejercer el comando, como así también obedecer a los oficiales de Fuerzas Armadas de distintas partes del mundo. Igualmente han aceptado órdenes de autoridades políticas civiles tanto nacionales como internacionales, y finalmente se han visto obligados a interactuar estrechamente con militares que poseen una larga tradición de subordinación al poder político. Y no solo eso, hacia finales del 2012, alrededor del 95% de los oficiales de las tres fuerzas habían iniciado sus carreras en democracia. ¿O qué hay del servicio militar voluntario? Gracias a las relaciones fuertemente condicionadas por la jerarquía militar hoy son de respeto y focalizadas en el aprendizaje y en el trabajo conjunto. Estas son solo muestras de que las Fuerzas Armadas han experimentado un proceso de transformación cultural y de apego a las instituciones y normas democráticas. En parte estoy de acuerdo, porque Argentina es el país latinoamericano que más ha avanzado en el control de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, otra vez, la institucionalización del nuevo rol de los militares está lejos de haberse consolidado. Esto puede ser problemático. Debemos seguir informando a la ciudadanía y fomentando un control civil activo sobre su rol. Que esto haya sido un problema en el pasado y que no lo sea hoy, al igual que en el pasado, no significa que no pueda hacerlo. Y debemos siempre estar presentes y conscientes de esta posibilidad. Ese puede ser el caso para la región latinoamericana y entiendo que bajo su formación veo un peligro que corramos el mismo destino que Bolivia en el 2019, por ejemplo. Pero a diferencia de otros países de la región, donde las Fuerzas Armadas conservan importantes prerrogativas y elevados niveles de autonomía para gobernar en lo que son sus asuntos internos, la Argentina ha logrado desmilitarizar su sistema político y anular el protagonismo que históricamente habían tenido los militares. Y tampoco tiene en cuenta la subordinación de las instituciones militares a la política democrática, rasgo incorporado plenamente en la cultura política. Aunque el control civil excede a la subordinación, descansa en una relación de fuerza que no sabe ver y ayudó a la internalización de valores democráticos en los uniformados. Aún continúa el desafío de avanzar en la profundización del control civil, no se lo niego, pero hoy no existe ningún peligro a la insubordinación militar. A ver, reitero, nuestra política desterró la arbitrariedad de las dictaduras, pero todavía no alcanzó a institucionalizar el papel de las Fuerzas Armadas como instrumento regulador de las políticas, y eso es lo que a mí me preocupa. Es cierto que la violencia política quedó excluida de las opciones de la sociedad, pero el Estado, gran administrador de la democracia, de hecho el único jugador aceptado, carece aún de respuestas efectivas a muchas demandas sociales. Todavía no podemos hablar de una nueva etapa entre las relaciones de la sociedad y las Fuerzas Armadas, y ese es mi punto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. De igual manera, continuaremos atentos e informando al público como siempre. Gracias a todos por ser parte del programa. Tengan ustedes muy buenas tardes. Pausa y regresamos.